Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jean-Paul de la Arpe, soy biólogo y fotógrafo de naturaleza de Chile. Y hoy día vengo a compartirles una fotografía que para mí es muy especial, es muy interesante, tanto desde el punto de vista fotográfico, pero también de lo que representa, sobre todo por la especie a la cual fotografié. Me refiero a esta fotografía, que es una fotografía que hice en la Patagonia chilena, en el Parque Nacional Cerro Castillo, y corresponde a una fotografía de un huemul macho en el mes de septiembre del año pasado. Es una fotografía que me trae muchos sentimientos encontrados, en el sentido de que es uno de mis animales favoritos acá en Chile para fotografiar. ¿Y por qué digo que sentimientos encontrados? Porque efectivamente es una especie que hoy en día está en grave peligro de extinción. Se dice que no quedan más de 2000 individuos en todo el mundo. Entonces, efectivamente, el poder registrarlo, fotografiarlo, a uno siempre le entra la duda si probablemente puedan ser las últimas fotografías que se estén haciendo de este hermoso animal, ¿ya? Esta fotografía, desde el punto de vista técnico, tuvo algunas complicaciones, ¿ya? Sobre todo por el contexto en el cual hice la foto, ¿ya? Esto parte en un viaje que hice con mi familia a Patagonia en el mes de septiembre del año pasado, y andaba con mi señora y mi hijo pequeño, en ese tiempo tenía 4 años, claro. Y yo le había prometido de que de alguna manera íbamos a hacer una fotografía o íbamos a ver huemules. A él también le encanta la fotografía y me sigue para todos lados con su cámara. Entonces, cuando veníamos de vuelta en el último día, pasamos justamente por el Parque Nacional Cerro Castillo, que es un lugar que yo visito frecuentemente. Llevo grupos de fotógrafos a hacer fotografías justamente de esta especie, que es del huemul. Y en el camino encontré una pareja de huemules que estaba relativamente cerca del camino, aproximadamente unos 30 o 40 metros. Nos detuvimos, hicimos fotografía. Se los mostré a mi hijo, quedó fascinado, estaba muy contento. Y empezaba a nevar cada vez más fuerte, así es que nos subimos al vehículo y empezamos nuestra vuelta hacia Coyhaique, que era el destino de ese día. Y por este ojo, con una visión muy periférica, alcancé a divisar unas siluetas muy abajo, a lo lejos, entre los árboles. Inmediatamente supe que eran huemules. Así es que me detuve y en el fondo el motivo de detenerme era que los había encontrado en un lugar donde nunca los había visto antes, que era en el borde de esta laguna. Y en un contexto muy especial, que era una nevazón muy fuerte, viento blanco, la nieve, había viento y nieve, entonces la nieve prácticamente pasaba de manera paralela al suelo. Así es que me detuve, le dije a mi familia que me esperara unos minutos en el auto y que yo iba y volvía a tomar las fotografías, sin estar ni bien equipado en términos de ropa para la nieve ni nada. Simplemente tomé mi cámara y me lancé por una ladera bastante empinada, con la nieve pegándome en la cara, hasta que finalmente llegué a una zona al nivel de la laguna. Había un pequeño bosque y empecé a caminar por los árboles y efectivamente me encontré con este macho que se detuvo y como ven en la foto, se quedó mirándome un buen rato detenido, viendo quién era yo, qué hacía ahí. Y yo, entre el frío, la nieve, lo único que atiné fue a tomar mi cámara y levantarla y hacer la fotografía. Como estaba nevando, quise incorporar parte de ese contexto en la fotografía. Entonces sabía que tenía que dar un tiempo de exposición bien específico para que los trazos de los copos de nieve quedaran marcados, se quedaran como una línea y no solamente como puntos. Entonces, y por otro lado andaba con la cámara, andaba sin trípode, andaba completamente a pulso, entonces tampoco podía extender mucho el tiempo de exposición porque tenía riesgo de que la foto se me trepidara.
Entonces el tiempo de exposición que utilicé fue 1 partido por 200 con un f6.3, un ISO 320, y eso fue suficiente para que la nieve me quedara como un trazo y no como puntos. En esa ocasión utilicé este equipo, que es la Sony A7R3, una cámara de 42 megapíxeles, y el Sony 100-400, que me gusta mucho, sobre todo para este tipo de fotografía, porque es un equipo muy liviano, muy transportable. Entonces, en esta ocasión que tuve que bajar corriendo por una ladera y digamos, hacer un acercamiento que no era fácil, el tener un equipo que sea bien cómodo de maniobrar, que no se me haga difícil, ¿no es cierto?, caminar, de verdad que es impagable. Y además el rendimiento es realmente muy óptimo. Estuve haciendo una fotografía ahí, la nieve se acumuló arriba del lente, y después, bueno, me percaté que efectivamente era un macho, habían 2 hembras y una pequeña cría. Traté de acercarme a la laguna y obviamente siempre manteniendo una distancia prudente, respetando esa distancia mínima que tiene que ocurrir para que efectivamente los animales no se sientan amenazados, no me vean a mí como un peligro, no asustarlos. La idea es justamente tratar de fotografiarlos en su ambiente, ojalá en la actitud lo más relajada posible. Y me percaté que todo el grupo se fue hacia el borde de la laguna, empezó a alimentarse de vegetación que crece bajo el agua. Y yo en un momento me acerqué al borde, al punto de que me llegué a meter a la laguna, metí los pies a la laguna para poder tener un ángulo en donde los viera todos en fila, ya teniendo al macho al principio y los demás hacia atrás. Y fue un momento realmente hermoso en donde yo me quedé simplemente disfrutando, disparando. Estaban tan tranquilos que el macho empezó a caminar hacia mí, y finalmente llegó de haber llegado a unos 3 metros aproximadamente de donde estaba yo, muy tranquilo, muy relajado, seguía comiendo. Tomé algunas fotos y en ese momento simplemente bajé la cámara y disfruté el momento. Creo que es súper importante también tener esos momentos de disfrute, de dejar un poco de lado el tema fotográfico y vivir esa experiencia que no es una experiencia que uno pueda tener todos los días. He hecho muchas fotografías de huemules, pero esta en particular fue algo muy fortuito, algo que no lo esperaba. Creo que es súper bueno hacer énfasis en la capacidad o en el estar preparado siempre para cosas que a veces pueden ser muy inesperadas. Yo creo que un buen fotógrafo de naturaleza tiene que estar siempre predispuesto a poder resolver una situación como esta de buena manera. Yo en ese caso andaba con el equipo indicado, ¿no es cierto? Estaba en el lugar indicado. Lo demás fue aplicar un poco de lo que yo ya sabía, de cómo acercarme, también de lo que tiene que ver con la técnica fotográfica, y darle tiempo simplemente al tiempo y esperar que las cosas pasen. ¿Qué significan para mí las fotos de huemules? Creo que, como les dije al principio, son registros, son documentos súper importantes para poder hacer difusión de la importancia de su conservación hoy en día, ¿no es cierto?, en el mundo. Efectivamente es una especie que está protegida, pero no está exenta de un montón de peligros, dentro de los cuales está la destrucción de su hábitat por incendios forestales. Lamentablemente hay caza ilegal, yo creo que es mínima, pero existe. Y probablemente uno de los problemas más graves tiene que ver con los perros asilvestrados, que los persiguen y finalmente los matan. Y también hay algunos problemas de salud que se derivan de la interacción de los huemules con ganado doméstico. Hay algunas enfermedades de tipo dérmica en donde se les generan algunos tipos de quiste que provienen del ganado doméstico. Entonces es una especie que es bien vulnerable, que está lamentablemente expuesta a un montón de riesgos, y yo creo que es súper relevante poner esfuerzos tanto Chile como Argentina, ya que es una especie que la podemos encontrar en los dos países, poner todos los esfuerzos disponibles para asegurar de que esta especie tenga, ¿no es cierto?,
una existencia en el tiempo. Y invitarlos a que vayan a la Patagonia y vayan en búsqueda de estos hermosos animales. Si uno va en una actitud de respeto o en una actitud de querer aprender, de conocer, créanme que van a poder lograr imágenes increíbles de uno de los animales icónicos de nuestra Patagonia. Espero que les haya gustado la historia que les traje hoy día y ojalá nos veamos otra vez en alguna otra instancia. Me despido. Gracias. Chao.